Gloria a nuestro gran Señor. Gracias por estar nuevamente en casa. Fíjate que en la prédica yo tenía pensado titularla el día de entre la semana. Ya Dios me había puesto como que ese indicador, me había puesto el indicador. Más bien yo lo había pensado, creo. Donde hubo fuego, cenizas quedan. No sé si a alguien le suena eso. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Yo una vez escuché una canción, no sé si tú eres de mi tiempo, pero los que son de mi tiempo, se las canto. No, ah, ok. Bueno, iba a cobrar si la cantaba, pero está bien. Pero como no andaba muy de buenas ayer, dije, nada más cenizas, para no meterme en tanta controversia, ¿no? Y tenemos ahí una imagen que es el título de la prédica, cenizas. Y yo creo que Dios hoy va a hablar a tu corazón. Hoy creo que Dios tiene algo para ti, tiene algo para mí y va a seguir hablándonos como siempre lo hace. Así es que yo te quiero invitar hoy a que te pongas sueltito, a que dejes fluir la sustancia de la palabra, a que dejes mover el Espíritu Santo. A mí me encanta que la palabra es viva y eficaz. ¿Estás acá conmigo? Tengo una certeza cuando a mí me preguntan, ¿cómo que Dios te habló? ¿Cómo? A ver, platícame. Le digo, es que la palabra es viva y eficaz. Y cuando tú la lees, cobra vida. Eso es tremendo, ¿eh? Al que cree en la sanidad, ¿qué le va a llegar? Por supuesto. Al que cree en la libertad, ¿qué le va a llegar? Por supuesto. Pero al que está padeciendo angustia, ¿qué le va a llegar a esa persona? El que se queja constantemente, ¿qué es lo que va a obtener en su vida? Va a ser miserable, va a ser una vida quejosa. Entonces yo quiero iniciar este tema pensando en que siempre en nuestras temporadas de nuestras vidas, siempre tenemos un minuto o existirá un minuto en la vida, incluso fracciones de segundo que pueden cambiar todo por completo, todo, que puede darle la vuelta a tu estilo de vida. No sé, un infarto, se me ocurre pensar ahora, que se viene, que de repente tú veías la vida de una manera y ahora ya es otra experiencia. Si hubo resultados de resistir ante ese infarto, una parálisis, no se diga una cuadriplegia o una hemiplegia, donde todo tenías oportunidad de hacer y de repente ya no existe la misma habilidad que tú creías tener. ¿Me estás siguiendo aquí con esto que estoy explicando? Una llamada a altas horas de la noche que de repente te roba el sueño y huele a funeral. Entonces de repente roba toda esa parte de estabilidad que tú pensabas tener, una traición, una de la que no esperabas. Todos pensamos de una manera u otra que nadie nos va a fallar y mucho menos en el seno familiar. Pero de repente la familia comienza a pasar conflictos porque ya nadie se quiere sentir menor o alguno ya se siente mejor que otro. ¿Cuántas experiencias pasamos? Una noticia, un papel diciendo cáncer, no más. ¿Qué pasa en tu vida cuando en tu mente llegan esos boletines rojos que impactan? Un despido no justificado. Cuando tú estás en un tiempo álgido, que estás pasando una buena temporada de tu vida y que incluso tienes encima créditos y que de repente te dicen, no más, ya no te necesito, ya es, lo siento. Y no hay mayor explicación antes de subir al altar, probablemente también, con todas las ilusiones puestas, un corazón depositado a decir, mi vida va a cambiar. Y de repente no sucede. Se frena, que te echen la culpa de algo, deudas por todos lados cuando tú creías que las cosas estaban bien, una inocencia robada cuando fuiste pequeño o pequeña, de alguien que abusó de ti. ¿Qué pasó en ese momento?
una quiebra financiera no esperada. ¿Qué sucedió con muchas personas ahora en pandemia? Que todo se vino abajo. Aquellos que decían, no, Dios está conmigo, y se te fueron seres queridos. Y decías, ¿dónde está el seguro que Dios tenía para todos los hijos de Dios? ¿Dónde está? Esas noticias que pegan, que impactan. Un asalto. Después de un asalto, ¿qué sucede? O un secuestro. ¿Qué viene a tu mente? Lo único que no te puede quedar con cada uno de los eventos que te he estado platicando va a ser paz. La paz no llega al instante, no es inherente o no viene junto con una buena propuesta, porque en la realidad lo que viene es una preocupación. Por más que intentes buscar la paz, será lo único que no podrás lograr cuando esa imagen se queda en tu mente, cuando esa imagen se queda en tu persona. Cuando tú llegas a la cama y quieres conciliar el sueño, ¿cómo se apaga el monitor de la mente? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo salir yo de ahí? Y yo sé, soy pastor, he navegado por muchas cosas el día de hoy a estas alturas de mi vida, pero también tengo las mismas preguntas a veces de cómo hago para borrar. Me gustaría que fuera una libreta en la cual rayoneé mucho y poder agarrar una goma y ponerme a borrar y que se quede en blanco y poder dibujar un paisaje, el mejor de ellos. Pero por más que se intente, no se puede lograr hacer ese dibujo cuando algo está desconcentrado. ¿Cómo se borra por completo esa parte? ¿Cómo se concilia el sueño? La mayoría quisiéramos tener los 3 pasos para cuando tienes dificultades para dormir bien. Todos quisiéramos llegar. ¿Cómo le hago, pastor? Platícame. Cuando yo tengo un problema, ¿cómo le hago? Y me acuesto ya y a los 5 minutos estoy roncando. ¿Alguien me está siguiendo con esto, verdad? Y esto sin contemplar que cuando ya estamos hundidos en un problema, en alguna deuda, en alguna adicción, encontrar la paz se pone cada vez más tremendo. Cuando estás en un problema con algún hijo, con alguna hija, con el marido, ¿cómo se le hace? Porque cuando estamos en ese terreno, en una adicción, lo único que se encuentran son vacíos y más vacíos. Tratas de llenar y no puedes salir. Entonces, cuando ya estás hundido, alguien me preguntaba y me decía recientemente, me decía, pastor, oye, pastor, ¿cómo le hago para salir rápido de la adicción? Yo quiero salir del alcoholismo. Platícame cómo le hago para salir rapidísimo de esto. Y digo, salir tan rápido, no es como lo estás pensando. Primero hay que sanar. ¿Pero sanar qué? Corporal, mental, espiritual, y después hay que reconciliar. Te tengo una lamentable noticia. No vas a poder sanar rápido. Lleva un proceso. Quisiéramos tener las respuestas inmediatas y que cuando el Espíritu de Dios derrama la unción, todo mundo saliéramos como si ya no pasó nada. Pero en la realidad, el Señor nos dio mente, nos dio entendimiento, nos dio el uso de razón, dominio propio. Se le ocurrió al Señor, a cada uno de nosotros, encriptarnos el tema emocional, pero también el tema intelectual y el tema de sabiduría. Nos dejó tan equipados para que nosotros podamos tener criterio. ¿Alguien me está siguiendo acá? Por eso la Biblia, regresando al punto, cuando aquella persona me decía, ¿cómo le hago para salir rápido? Yo ya no quiero ser más adicto. Le digo, híjole, me costó navegar unos años para poder salir de ahí. Y por eso hay que pensar muy bien antes de estar ahí. Y la Biblia da cátedra de esto, da cátedra. Yo quiero que me sigas rápidamente, pero la Biblia habla de cátedra para todos nosotros, que no nos metamos rápido en broncas,
Si yo voy a Proverbios 5, fíjate rápidamente lo que dice la palabra, 5:1 en adelante, dice: hijo mío, escucha con atención. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría y escucha atentamente mis consejos, dice el Señor. Así tendrás prudencia y cuidarás bien tus palabras. Ojo, cuidarás bien tus palabras. Si la mujer de otro habla con voz dulce y su lengua es más suave que el aceite, al final ella solo te traerá amargura y dolor. Hablo de aquella mujer adúltera que quiere literalmente fornicar contigo. Dice la palabra, sigo allá. Será más cortante que una espada de dos filos. Ella te conduce por un camino que lleva a la muerte. Sus pasos van directamente al sepulcro. A ella no le interesa el camino de la vida, ni tiene conciencia de que va por el camino. Ahora, pues, hijos míos, habla a todos los hombres, pero también a las mujeres, obviamente. Escúchenme, obedezcan mis palabras. Aléjate de la mujer que comete adulterio. Ni siquiera te acerques a la puerta de su casa para que no seas avergonzado, ni algún extraño se quede con lo que trabajaste durante años, para que ningún extraño se llene de tus bienes, ni vaya a parar a casa ajena el fruto de tu trabajo. Escucha, hombre, por favor. Al final de tu vida estarás triste por haber arruinado tu salud y por haber perdido todo lo que tenías. Entonces dirás, ¿por qué no escuché a mis padres? ¿Por qué no escuché a mis maestros? Me negué a ser disciplinado, me negué a ser corregido. Ahora sufro casi la ruina total y yo soy juzgado ante toda la comunidad. Bebe solo el agua de tu propia fuente y no permitas que tu agua se derrame por las calles. No te conviertas en papá de niños nacidos fuera de tu hogar. No tengas hijos que otros van a criar. Ellos deben pertenecerte solo a ti. Así que sé feliz con tu esposa y disfruta a la mujer con la que te casaste desde joven. Hermosa cervatilla gacela encantadora. Que sus senos te satisfagan por completo, que su amor te apasione para siempre, porque, hijo mío, dejarte seducir por la mujer de otro, ¿por qué abrazar el seno de la extraña? El Señor está atento a lo que hace cada hombre y observa por dónde anda. Escucha el consejo. El perverso quedará atrapado en su propia maldad. Su pecado será como sogas que lo atrapan y su falta de disciplina lo llevará a la muerte. Su insensatez acabará con él. El Señor da cátedras antes o cátedra antes de que nos metamos en líos. Entonces hoy, del otro lado de la banqueta, hoy en el otro pasillo de mi vida, puedo dar los mejores consejos a través de la palabra de Dios antes de meterme en cada lío. ¿Me está siguiendo alguien acá, verdad? Mira, cuando no logramos enfocarnos, y yo quiero que me sigas, bien, terminamos totalmente agotados. Cuando nosotros no ponemos bien la vista, cuando nosotros no observamos bien el objetivo del llamamiento, nosotros podemos llegar a caer en depresión, que es lo que está muy de moda hoy. Llegar a la depresión, hoy sabemos que es haber sobrepasado la ansiedad. Es, primero me llegó el sentimiento, el resentimiento, la preocupación. Cuando yo supero la preocupación, entra la ansiedad, lo hemos platicado, y después de la ansiedad, lo que sigue es caer deprimido. ¿Alguien está aquí, verdad? Entonces, en latín se escribe depresio, que significa hundimiento. Entonces, cuando nosotros estamos hundidos, es un lugar donde Dios siempre va a hacer una pregunta. En Primera de Reyes 19:9, yo quiero que me sigas aquí. El Señor le pregunta a Elías, después de haber tenido una victoria, después de Elías de haber tenido tanta celebración, respaldado por Dios, él llega a un profundo cansancio
y comienza a enfocar el cansancio, comienza a enfocar la debilidad que muchos de nosotros, cuando estamos preocupados, es lo único que observamos, la debilidad. Y yo sé que en la debilidad está nuestra fortaleza, pero en la debilidad de comprender que cuando nosotros debilitamos nuestros argumentos, Dios va a comenzar a obrar. ¿Alguien me está siguiendo con esto, verdad? Sí. Pero en este momento, cuando no tenía literalmente otra cosa, Elías, que hacer era descansar, el Señor le pregunta cuando está enredado, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, en la realidad, cuando vamos a la Biblia, te vas a encontrar a muchos predicadores caídos. Te vas a encontrar muchos personajes que tuvieron fallas. Conocemos a varios de ellos, pero ahorita hablaba de Elías, pero uno más reciente que hizo una reformación cristiana que se le atribuyen algunos créditos, pero en la realidad todos los créditos son de Dios. Martín Lutero escribió una carta en 1527 diciendo, por más de una semana he estado a la puerta de la muerte y del infierno. Dejó este escrito Martín Lutero. El contenido de la depresión es siempre el mismo. Escribe Lutero. En ocasiones pierdo la fe en que Dios es bondadoso y en que lo es también para mí. Fíjate nada más llegar a ese punto. Entonces, a mí me da una buena herramienta. La número uno es entender que todos tenemos malas rachas. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos tenido malas rachas. Pero hoy Dios viene a decirte, ánimo, porque sí se puede y vamos a salir adelante. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios, a nuestro gran Rey de Reyes. Ahora, yo no quiero que pierdas de vista cenizas, que es el tema de la prédica. Yo no sé si tú recuerdas, me ayudas a quitar la música de fondo, por favor. Eh, en la Biblia nos habla en el Salmo 1 que seremos árboles plantados. ¿Estás aquí conmigo con eso? Entonces, metafóricamente, la Biblia, Salmo 1, versículo 3, la Biblia narra que nosotros metafóricamente somos considerados como si fuéramos árboles. Damos vida, damos sombra, podemos arropar, podemos generar un ambiente bueno exterior y a través de tu vida Dios puede dar frutos. Hasta aquí eso está muy entendido. Entonces, utilizando la analogía bíblica, que somos árboles plantados y que cada uno tenemos diferentes clases de tierra, según Mateo 13 del 1 al 9 de la parábola del sembrador, la Biblia habla que algunos son camino, que a otros son terreno pedregoso, y que otros son terrenos de espinos y que otros son tierras fértiles. ¿Alguien me está siguiendo con esto aquí? ¿Verdad? Entonces, entendiendo eso, esa metáfora que somos árboles o considerados árboles, por no confundir el punto, considerados árboles, técnicamente, aquí quiero entrar en materia, cuando nosotros vivimos esos tiempos álgidos, hablemos ahora de ese árbol cuando sufre una tormenta, cuando hay algún tipo hasta de, no sé, de huracán o algo por el estilo, cuando ese árbol cae, lo primero que sucede o qué es lo que quiere hacer la gente cuando cae en un camino, ¿qué se hace cuando un árbol cae? Levantarlo. La gente de repente luego quiere levantarlo o quiere quitarlo porque está obstruyendo. ¿Qué sucede literalmente cuando pasó, por ejemplo, en Otis? Fue un tiradero de árboles, no se podía pasar. Entonces, cuando una persona está caída, hablando de un árbol, pensando nosotros, literalmente a veces somos objeción u obstrucción para otras personas. Y lo que hay que hacer, levantarlo. Pero lo malo es que de manera natural lo que la gente hacemos es comenzar a partir ese árbol, porque a veces son muy pesados. Pero yo quiero que entendamos muy bien el mensaje que Dios hoy va a darte a través de Dios, que esta es la escena del árbol caído, de lo que no permite
avanzar. Yo quiero que vayamos, por favor, a Isaías 6:1-13 y que entendamos esto que quiero explicarte para poderlo desarrollar mejor. Isaías 6. Quiero leer y de aquí quiero explicar para poderlo desarrollar mejor. Dice la Biblia, inicio. Este fue el llamamiento de Isaías y quiero que entendamos el punto. En el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un trono muy alto y los bordes de su manto llenaban el templo y sobre él veían ángeles y serafines con 6 alas cada uno y con 2 alas se cubrían el rostro y con otras 2 se cubrían los pies y con las otras 2 volaban ellos y se decían el uno al otro: Santo, santo es el Señor Todopoderoso y su gloria llena toda la tierra. El umbral de las puertas se estremecía debido al sonido de las voces y todo el templo se llenó de humo. Entonces yo exclamé: pobre de mí, ya me doy por muerto porque mis labios son impuros. Vivo en medio de un pueblo de labios impuros y sin embargo he visto al Rey Señor Todopoderoso. Entonces uno de los serafines voló hacia mí y él tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con sus tenazas o con unas tenazas de las brasas del altar. Tocó mis labios con él y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, se limpia tu culpa. Otra vez, se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo le dije: aquí me tienes, envíame a mí. La famosa frase: aquí me tienes, Señor, ¿a quién irá? Envíame a mí. No envíalo a él, que luego estamos pensando nosotros, envíalo a él. Entonces yo sigo leyendo la Biblia. Dijo entonces: ve y dile a este pueblo, por más que oigan, y aquí es donde quiero que veas el punto, aquí es donde vamos a entrar, por más que oigan, por más que miren, no captarán. Cierra la mente de este pueblo, tápale los oídos, ciérrale los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Yo le pregunté: ¿hasta cuándo, Señor? Él contestó: hasta que las ciudades queden destruidas y no haya gente viviendo en ellas, hasta que no haya gente viviendo en las casas y la tierra quede arrasada y desolada, hasta que el Señor haya enviado su pueblo bien lejos y el desierto se haya extendido. Si llega a quedar en el país, aunque sea una décima parte del pueblo, se quemará lo que queda. Pero de la misma manera que queda un tronco o un tocón cuando se tala el roble o la encina, así también el tronco será la simiente santa que retornará. Entonces yo quiero utilizar esta parte importante. Estamos hablando metafóricamente. El Señor atribuye, lo hemos visto a los que conocen de plantas, saben que cuando se hacen podas vamos a tener retoños y vamos a poder tener nuevamente mejor fruto. ¿Alguien está aquí con esto, no? Y el Señor estaba hablando con Isaías, estaba encontrando en ese momento, era el llamado de él. Isaías decía: yo, Señor, yo estoy dispuesto a ir y a llevar el mensaje. Pero el Señor decía con sabiduría: el pueblo no va a cambiar. Y Isaías preguntaba: Señor, pero ¿hasta cuándo? Y siento como pesado lo que tú vas a hacer, siento difícil lo que va a suceder. Y el Señor dice: es que tú vas a ir, vas a llevar el mensaje, vas a explicarle que vengan a los pies de Cristo, pero no te van a escuchar. Entonces, de aquí viene el punto concentrado. Hasta que no viene el corte de un árbol caído, hasta que ese árbol no cae y se quema. Presta atención: un serafín lleva un carbón y lo agarra directamente del altar, y cuando toca los labios directamente de Isaías, literalmente limpia el pecado. Que estamos hablando de un sacrificio, de una quema, estamos hablando de una pureza, estamos hablando del altar de Dios, un solo carbón. Entonces, entendido esto, muchos de nosotros pensamos, queremos, deseamos cambiar,
Pero por más que intentamos, el Señor dice, sabes, yo necesito talar ese árbol. Necesito sacrificar por completa esa mente, esa ideología. Entonces nosotros a veces pensamos las cosas que nos están sucediendo son cosas demoníacas, producto de la mala suerte. Pero lo único que no se nos viene a la mente, lo único que no queremos nosotros es culpar a Dios por las cosas y eso es bueno, pero tampoco se nos ocurre pensar que Dios está tratando de hacer algo con nosotros. Cuando la válvula se cierra en nuestras vidas, tenemos que prestar demasiada atención para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, tú quitas la culpa, tú quitas el pecado de tu vida y ya tienes resuelto todo por completo y te puedes acercar confiadamente a la presencia de Dios. Mira, dice la palabra Isaías 6, entonces 6:6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí y tenía en su mano un carbón ardiente que había agarrado con unas tenazas de las brasas del altar y tocó con él, dice la palabra, y dijo, mira, esto ha tocado tus lampios, se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. O sea que cuando nosotros somos literalmente metidos a la presencia de Dios, cuando nosotros somos de una manera u otra cortados desde abajo, desde la simiente, lo que viene ahora en tu vida es una nueva oportunidad. Mi esposa y yo, cuando pasamos un promedio de 10 años de pruebas y dificultades y bronca tras bronca tras bronca, mi esposa iba contando una por una, es mes por mes, año por año, y cuando terminamos de salir de ese sacudón duro, dice, ¿qué crees? Fueron 10 años de proceso. Le digo, los contaste. Y yo creo que muchos de nosotros hasta se nos olvida contarlo, pero ya ves que las abuelitas luego no se les olvida nada. Entonces, Dios usa una base muy poderosa, por más que le digas a una mente necia y a un corazón cerrado que cambie, no va a cambiar. Entonces Dios no tiene otra alternativa. Perdóname si hablo un poco directo con respecto a esto. Cuando Dios dice, o cambias o cambias. Y tiene que venir el zarandeo. Entonces nosotros nuevamente no podemos atribuir a la mala suerte, sino a las malas decisiones de muchas de las cosas que nosotros hemos tomado mal. Sea lo que sea que te esté pasando, lo primero que tienes que pensar es en tu pasado. ¿Me estás siguiendo? Proverbios 9:8-9, ¿me ayudas, por favor? Proverbios 9:8-9. Vamos a tener bien despierto a Ponchito. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte, reprende al sabio y te amará. Escucha esto. ¿Sabes cuántas veces yo me he encontrado y mi esposa nos hemos encontrado que exhortamos a personas y que queremos decirles por su bien y se terminan odiándonos por el ejemplo que le queríamos dar, por la transformación que le queríamos dar a través de la palabra y lo toman personal? Y yo sé, y no te me quedes viendo, que a ti también te ha pasado. Que a veces por querer ayudar a alguien, termina siendo tú esa mosca en la sopa, ¿sí o no es cierto? Bueno, el asunto que Dios con todos sus hijos, de una manera u otra, déjame decirte, te lo digo así abiertamente, muchas veces Dios no tiene piedad y dice, o lo hago ahora o este se me pierde. O sucede hoy o esto no va a cambiar. ¿Me estás siguiendo? Yo no estoy hablando de un padre desquiciado. Yo no estoy hablando de un Dios que tiene desfases hormonales. No estoy hablando de un Dios que tiene Alzheimer y se le olvidan las cosas. Estoy hablando de un Dios de carácter que va a tratar con sus hijos y que quiere moldear para que tú puedas hacer lo mejor para él. ¿Me estás siguiendo? Proverbios 9:12, por favor, atentito, por favor, mi buen Ponchito. Entonces, en la vida natural, explicando todo esto, en la vida natural, cuando viene la quema de un terreno, cuando sucede
que viene una deforestación. Ahí déjalo, por favor, ahí donde lo tenías, 9 de oso, Proverbios 9:12. Dice la palabra, antes de seguirle, ya me lo puso. Ok, si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres sabio, tu premio será tu sabiduría. Si eres insolente, solo tú lo sufrirás. O sea que Dios lo que hace contigo y lo que hace conmigo es habilitarnos para podernos defender a la vida. Cuando la Biblia dice, yo soy la fe que vence al mundo, lo que Dios te está diciendo, mira, si tú eres sabio con lo que estás aprendiendo, porque la fe viene del oír, el oír la palabra de Dios, es capacitarte tanto en la cabeza y en el corazón. Dice, vas a ser tú el agraciado. Para ti será la sabiduría. Para ti será la bendición. Por eso ahora se me es más fácil poder ver frutos en mi vida, porque pasamos un proceso. Tuvimos que tener una poda por completa que esa hoy Dios también está tratando. Entonces, regreso al punto. Cuando un terreno natural, ahora que hay y están de modas los incendios con el calentamiento global y todo lo que está sucediendo, cuando un terreno se quema, literalmente lo que sucede es que se vuelve un terreno infértil. Pero cuando un árbol de Dios, un hijo de Dios, es cortado y se quema, se convierte en un terreno fértil. Es la antípoda. Es la modificación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Me está siguiendo aquí, verdad? Entonces, transforma por completo. Entonces, vamos por favor a 1 Corintios 3:12. Porque aquí hay una sustancia muy importante que yo quiero que entiendas, porque te va a dar gozo todo lo que sea que tú estés pasando ahora. La tristeza se va a convertir en gozo. El llanto se va a convertir en júbilo. Fíjate bien lo que dice la palabra. Dice la palabra, la base, lo voy a leer en palabra de Dios para todos, la base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es ¿quién? La base de todos nosotros es Jesucristo. La sabiduría es Jesucristo. Los pensamientos más altos vienen de Jesucristo. Todo procede de Él. Entonces Pablo hablaba a los corintios, decía, algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, maderas, cañas o paja, pero en ese día el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas, él se salvará. No se pone a debate la salvación, pero como alguien que se escapa de un fuego, o sea, va a sufrir. Entonces, si tú estás entendiendo esa parte también metafórica que estaba hablando Pablo decía, mira, según tu empeño de búsqueda de la palabra, la Biblia habla que nosotros somos recipientes de barro y lo habla en 2 Corintios 4:7 y que ahí se amontonan los tesoros y los tesoros es de la sabiduría de Dios. Ese es con lo que se llena en cada uno de nuestros corazones. Dice la palabra 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro en vasijas de barro, presta atención, para demostrar que este extraordinario poder que obra nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Todo lo que sucede en tu alrededor, toda la palabra, toda la sustancia que está entrando en tu corazón, no viene sino de Dios. Es directamente de Él. Entonces, regreso al punto. Pablo explicaba, según ustedes se metan a la presencia de Dios, están clasificados. Unos oro, otros piedras preciosas, otros hojarasca, otros paja. Depende que tú hayas puesto en tu corazón, eso es lo que exactamente va a suceder contigo. Entonces, leíamos hace rato en la palabra, estábamos hablando en Isaías 6, que decía la palabra, aunque quedara el 10% de lo que es el pueblo de Dios,
no importa. Aún así de eso yo voy a sacar lo mejor. Entonces lo que Dios hoy quiere tratar de decirte a ti y a mí, que necesitamos apresurar los pasos para que nosotros podamos llenarnos de su conocimiento, porque seremos constantemente probados por diferentes situaciones. No es que yo platicaba, yo que he padecido de ansiedad en mi vida, fue lo más duro que he vivido. Y si lo he dicho, pero lo explico, pero si alguien no lo ha vivido, el sentir que te falta el aire, el sentir que se te para el corazón, el sentir que no puedes dormir, el sentirte desesperado, ansioso. Cuando Dios entra a tu vida y echas toda la ansiedad a Él, no significa que la ansiedad va a desaparecer por arte de magia. Significa que todos los días nosotros tenemos que estar echando la ansiedad a Dios, preocupaciones, porque el cuerpo genera un registro de manera biológica y cuando tú vuelves a sobrepasar los límites, eres un cuerpo biológicamente dañado. Alguien que tenía deudas sale de deudas y se la pasaba llorando y gritando para acá y de repente paga todo, se vuelve a endeudar, ese dolor incrementa al doble otra vez. Porque dice, ¿por qué volví a caer? ¿Por qué me volvió a suceder? ¿Me estás explicando? Alguien que tiene problemas con respecto a relaciones y que se mete en una, se mete en otra, después dice, pero ¿por qué me vuelve a pasar? ¿Me estás siguiendo con esto que estoy hablando? Entonces, lo que Dios está tratando de decirnos a nosotros, sabes, de todas maneras te va a pasar. Y es acá donde viene el punto. Suceda lo que suceda, necesitas pasar el proceso hasta que sueltes. Entonces yo cuando voy a Isaías 6, cuando veo a Dios tratando directamente, yo no veo una fragilidad de parte de Dios, porque no tenemos un Dios débil, tenemos un Dios amoroso, un Dios perdonador, pero también tenemos un Dios tratador con las personas. Yo no me imagino en un matrimonio a un marido débil, pelele, manipulado, zarandeado. ¿Qué va a defender de la familia? ¿Cómo se va a meter para hacer las cosas que tiene que hacer con respecto a casa? ¿Alguien me está siguiendo con eso? Dios quiere siempre tratar con el carácter. Lo más importante en la vida, en el reino, es Dios tratar con nosotros. Regresando a ese punto, cuando yo me imagino arder, cuando me imagino ese árbol, a mí me ha venido a la mente mucho en esa escena de Génesis 22:13, donde Abraham cuando alza su vista, alza sus ojos y mira que había a sus espaldas un carnero atrapado en una zarza. ¿Alguien ubica esa escena de ahí? Con sus cuernos, fue Abraham y tomó ese carnero y lo lleva para meterlo como sacrificio. Lo que me llama la atención de esa escena es la zarza, un arbusto que literalmente prende rapidísimo, que se incendiaría muy fácilmente. Si tú le metieras fuego, sería literalmente fácil de poder quemarse. Pero esa misma escena de esa misma zarza, ahora con Moisés, prendido en llamas, con la unción de Dios, ahora no se quema. Y es aquí donde yo encuentro establecido en cada uno de nosotros cuando Dios nos habla de zarza, nos habla de humildad, nos habla de personas que confían en el Señor. ¿Me estoy explicando con esto, iglesia? Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Entonces, cuando un arbusto está en el desierto y hablamos de ti o de mí cuando estamos teniendo problemas, es muy fácil que nos quememos. Pero cuando nosotros estamos revestidos del Señor, por más que arda el fuego que tú estés pasando, te va a hacer más próspero, te va a hacer una persona más resistente, te va a hacer una persona más fuerte cuando la presencia de Dios está. Y dale la ofrenda de palmas al Señor de Rey, si tú crees que está aquí con él, con nosotros. Entonces, regresando a esa primer pregunta que yo hablaba al inicio,
¿Cómo se puede tener paz en los momentos difíciles de nuestras vidas después de una noticia difícil, desagradable, escalofriante? ¿Cómo se puede? Y yo quiero que vayamos a Isaías 26, 3, 4. Vamos aquí, Isaías 26, 3, 4. Dice la palabra, tú le das, tú les das paz. Escucha esto, presta bien atención a esto. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Fíjate bien, escudriña bien esta palabra. Va de nuevo. ¿Cómo se mantiene la paz en los momentos difíciles? Literalmente, Isaías da la respuesta puesta de parte del Señor y dice, tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti porque en ti han puesto su confianza. Confían siempre en el Señor porque el Señor Dios es refugio eterno. Fíjate nada más que tremendo. Dale una ofrenda de palmas a Dios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La pregunta sería, ¿cómo se mantiene pensando en Él? ¿Cómo se le hace? Dios, 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 Dios. Sí, 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 Dios, tú estás, Dios, 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 Dios. ¿Eso sería estar pensando en Él? O imaginarnos el cuadro o el crucifijo que aprendimos desde pequeños, la imagen que está ahí. ¿Eso sería realmente pensar en Dios? ¿Quién es Él? Jesús es la palabra. Jesús es la respuesta. Jesús es la sabiduría. Jesús es el conocimiento. Cuando nosotros estamos pensando en Él, estamos pensando en su palabra y todas las bondades que tiene en ellas metidas. Cuando nosotros pensamos en el problema, no vamos a encontrar respuesta. Pero cuando pensamos en Dios, la respuesta va a venir de inmediato. ¿Me está siguiendo aquí? ¿Sí o no? Ese es el poder. Pero nos cuesta trabajo, aún así, por muy explicado que lo pueda decir, porque no hemos metido en nuestro corazón la palabra todavía, no la hemos ahondado, no la hemos dejado, no le hemos dado chance de que entre más profundo. Mira, Proverbios 4, 23, 24, en palabra de Dios para todos, déjame te lo leo aquí, dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. En ese momento, ante todo, cuido mis pensamientos. Normalmente nosotros tenemos pruebas todo el tiempo, pero regresando al ejemplo de la ansiedad, los que hemos padecido problemas de ansiedad, cuando no cuidamos el pensamiento, los síntomas van a ser exactamente los mismos que van a regresar. La debilidad, el ahogarte, el sentir nuevamente la taquicardia. Entonces el Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí está la respuesta, porque de ahí mana la vida. Proverbios 4, 7, 9, la palabra de Dios para todos, dice la palabra, dice así, el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría, así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Pensamientos. Lo primero que yo tengo que hacer, voy a volver a regresar a Isaías 26, del 3 al 4. Lo primero que tengo que hacer yo es estar pensando en Dios. ¿Y quién es Dios? La palabra. Entonces, hagas lo que hagas, lo primero que tú tienes que hacer es el primer paso, ser sabio, es tomar la decisión de adquirir la sabiduría. ¿Alguien de aquí quiere tomar sabiduría? ¿Sí? ¿Seguros quiere tomar sabiduría? Gloria a Dios. Cuando nosotros buscamos esa sabiduría, dice la palabra, ama la sabiduría y ella te va a engrandecer. Haz que ella sea lo más importante y te dará honor. Ella adornará tu cabeza con una corona hermosa y la rodeará con una diadema gloriosa. Fíjate qué tremendo. Dale la ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. O sea, yo le digo a la iglesia cuando estoy predicando, normalmente lo he explicado y lo sigo externando cuando iniciamos nuevas iglesias
o estamos en predicación, yo les digo, yo no vengo a cambiarlos de religión, nunca. Yo vengo a presentarles a Jesús. Es el que quiero que conozcan. Cuando Jesús entra en sus corazones, la sabiduría comienza a obrar en sus interiores. Entonces, en ese momento, la gente comienza a tomar decisión propia. Ya no hay mecanismos. Ya no eres alguien manipulado. La iglesia fue manipulada por mucho tiempo. Ya no se puede manipular más. Tenemos redes sociales por todos lados. Necesitamos nosotros ahora llevar el mensaje de salvación tal cual es y que comience a obrar en nuestras vidas. Necesitamos llevar la sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra en 4:12 Proverbios. Dice, sigue ese camino y tus pies no caerán en ninguna trampa. Aun cuando corras, no vas a caer. Fíjate qué diferencia cuando nosotros estamos siendo probados, que cuando Dios está tratándonos, que nos resistimos y nos resistimos. ¿Y cómo estás? Ay, ando ahí. ¿Te ha ido bien? Ay, pues más o menos. ¿Y cómo estás? Como el gobierno. No, hombre. ¿Y cómo está el gobierno? Ay, pues, ay, nada más con lo que nos da el gobierno. Imagínate, ¿no? Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos un cambio. El mayor interés que tengo hoy en mi día, en mi vida, lo que mayor ha tocado Dios en mi corazón, es transformar corazones a través de su voluntad, a través de su presencia. Vuelvo a leerlo, dice, sigue ese camino, tus pies no caerán de ninguna trampa. O sea, porque luego nosotros comenzamos a pensar, es que sí me conviene, es que esa es la carrera que yo tengo que tomar, es que sí será correcto lo que yo voy a decidir, Dios querrá al caso. Y muchas cosas a nosotros nos corresponde tomar decisiones con la sabiduría para no caer. Hay cosas que no van a venir. ¿Será ella la mujer indicada? El Señor dice, caramba, te dio un cerebro para que pienses. ¿Me está siguiendo acá? Decisiones, cambios, planes. Mira, yo creo fielmente que Dios hoy va a hacer algo muy sorprendente. Proverbios 4:15 dice la palabra, aléjate del mal y no te acerques a él y pasa de largo y no te detengas. Hay cosas que definitivamente nos van a hacer mal. Entonces, cuando nosotros caemos en el problema, caemos en el problema, caemos en el problema, Dios dice, ya, por favor, necesitas pensar en mí. Pero pensar en Él no es estar cantando todo el tiempo una canción de adoración. Pensar en Él es estarte alimentando de su conocimiento para que tomes las mejores decisiones de tu vida, refrenar tu lengua, ponerte a trabajar, activarte, hacer la voluntad, amar, perdonar, soltar. Alguien está acá conmigo, ¿verdad? Dale más grande la ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. El carácter de Dios, que es algo que he tenido en estos últimos días dentro de mi corazón, es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Dios quiere permear, quiere transitar, quiere darnos a todos nosotros su carácter para que nosotros nos podamos defender con la sabiduría de Él. Por supuesto que nuevamente Él es la fe que vence al mundo. Por eso el carácter transitivo de Dios son los adjetivos calificativos que Él mismo estableció. Lo que la gente llama los nombres de Dios, en la realidad no son los nombres de Dios, es el carácter de Dios. ¿Estás acá conmigo, sí o no? ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la palabra Elohim, Dios creador todopoderoso y fuerte. Shaddai, Dios todopoderoso, el fuerte de Jacob. Adonai, mi Señor. ¿Alguien está acá? YHWH, que traducido en Reina Valera, lo tradujeron Jehová, en otras traducciones lo tradujeron Yahweh, pero literalmente significa Señor. Pero el nombre del Señor es YHWH, tetragramatón. Yahweh, Yahweh Jireh, el Señor proveerá. Yahweh Rafa,
el Señor que sana. ¿Alguien está acá conmigo? Yahweh Nisi, el Señor es mi bandera. ¿Alguien está acá? Yahweh Shalom, el Señor es nuestra paz. Yahweh Sikenu, el Señor es nuestra justicia. Yahweh Roí, el Señor es mi pastor. ¿Alguien está acá? Yahweh Samá, el Señor está allí. Yahweh Saboat, el Señor de los ejércitos. Dale más grande la ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Entonces, cuando yo estoy pensando en Dios, no estoy pensando solamente en la palabra D-I-O-S, Dios. ¿Cómo me puedo imaginar yo a Dios? La Biblia dice que estamos hechos a imagen y semejanza. Eso es muy bueno, porque ya tenemos y entendemos por carácter transitivo que Dios nos dio una bendición y una oportunidad para poder señorear, para poder hacer, para poder imaginar, para poder trabajar, para poder hacer su voluntad, para poder desarrollar, para poder salvar almas. De antemano, hasta ahí estamos bien. Pero cuando realmente nosotros entendemos quién es Dios, entendemos todas las profundidades de su carácter. Por eso estaba explicando eso. Dios que sana. El Señor es mi pastor. Nada me va a faltar. ¿Estás acá conmigo? Segunda de Crónicas 1:15. Mira, te voy a dar esta palabra tremenda, porque cuando nosotros pensamos en Dios, esto es lo que cambia. Esta es la manera que tiene que tener como ADN el Hijo de Dios. Segunda de Crónicas 1:15 dice, el rey, estamos hablando de Salomón, cuando ya le habían dado el reinado directo a él. Fíjate bien lo que dice la palabra. El rey hizo que la plata y el oro fueran tan comunes en Jerusalén como la piedra de la madera del cedro fueran tan común como las higueras que crecen en la llanura. Y yo quiero que entiendas esto. Dios nos procesa porque es la única alternativa cuando nosotros no entendemos para estar pensando en Él. No hay otra alternativa. A veces por más que queramos, no es el único camino, porque dice la palabra que el que no se siente en silla de escarnecedores será como el árbol plantado. No, no necesariamente tienes que sufrir. ¿Me estás siguiendo aquí, sí o no? Pero el asunto es que muchos de nosotros no queremos soltarnos de nuestra comodidad. Nos cuesta horrores hacer eso. Entonces, entendido eso, Salomón dice, yo sí te voy a seguir, Señor. Está bien, yo te sigo. Échale. La Biblia dice que Salomón tenían oro, tenían plata, como si fuera algo tan común. Ya está, tiene dinero. Ah, sí, está bien. Todos tienen dinero. Me estoy explicando. Ya no era lo medular, ya no era lo importante, pero a mí me llama la atención esta palabra que te quiero dar. Es que a nosotros se nos hace común la escasez. A nosotros se nos hace común el insulto. A nosotros se nos hace común la preocupación. A nosotros se nos hace común los problemas. A nosotros se nos hace común lo que no tiene nada que ver con los pensamientos de Dios. Y es acá donde yo quiero que prestes mucha atención y no te vayas sin llevarte esta palabra que Dios hoy te va a dar. O sea, nos volvemos tan comunes en los problemas de la vida que pensamos que esa condición va a ser para siempre en la que yo estoy viviendo ahora. Y la palabra dice que el rey Salomón y todo el pueblo de Israel decían, es que solamente es dinero. No le tomaba ni siquiera la importancia porque no era lo más importante era Dios. Y fíjate qué increíble. Ese es lo tremendo. Eso es lo que Dios hace. Dice la palabra en Juan 13:34 que todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores cuando se amen unos a otros. Aquí en la iglesia debería ser lo común que todos nos amáramos, que todos nos ayudáramos, que todos nos entendiéramos, que todos nos empujáramos, nos impulsáramos. Eso debería de ser lo común. Eso es lo que Dios debería hacer. Entonces, regresando con respecto a lo que yo te estoy hablando, ¿cómo es cuando llegan esos tipos de problemas? ¿Cómo se imaginan? A mí recientemente, déjame te platico, y si me ayudas un poquito a poner
Música de fondo, por favor. Hace reciente, casi ya cerquísima, eh, yo pensé que personalmente pensé que yo ya no tenía deudas, que yo ya había finiquitado todo lo que tenía pendiente de mis pagos pasados. Y hace reciente se me acercó alguien y me dijo, eh, tenemos una deuda, ¿verdad? Y yo dije, ¿en serio? Sí. Y me mostró la deuda, una deuda de 1 millón de pesos. Y dice, me queda viendo mi esposa así como que tenías algo oculto todavía. ¿Por qué, Rigoberto Campos? Ahora que íbamos a ser felices, ahora que Dios estaba conmigo, ¿por qué? Tráigame al cura para que nos... Ah, no es cierto, ¿verdad? Y cuando lo comienzo a ver y empiezo a recordar y empiezo a ver que la deuda era legítima, era real. Pero la mente me hizo pensar que en la mente tenemos amnesia. Me hizo recordar que los corazones somos muy fácil de olvidar lo que a nosotros nos conviene olvidar. Engañoso es el corazón, dice la palabra. ¿Alguien me está siguiendo acá? Entonces, cuando estamos ahí, lo primero que se te viene a la mente es otra vez a comer frijoles. ¿Estás acá? Otra vez de nuevo. Pero después comencé a pensar y comencé a recordar quién fue el que abrió el mar en el desierto. Comencé a recordar en aquellos tiempos quién fue el que abrió el Jordán. Comencé a recordar aquellos momentos quién fue el que dio maná en el desierto, quién fue el que dio agua. Comencé a recordar que Dios ya me había hecho pagar una deuda de 5 millones de pesos. Y dice mi esposa, dice, para que cuando platiques tu historia, ya no platiques que era de 5, vas a decir que era de 6. Amén. Pero por la misericordia de Dios, aquella persona me dijo, está bien, vamos a llegar a un trato. Quedamos en una cantidad, 400,000 pesos. Y te doy chance a pagar el próximo año. Dije, gloria a Dios, ni Coppel. Aleluya. Cristo vuelve pronto. Pero el punto que yo voy es que estos son los puntos donde uno puede decir de una manera personal, es que Satanás está volcando contra mí, Satanás la trae conmigo, estamos pasando, hermanos, oren en la prueba, hermanos, por favor, yo pido que me ayuden. Ya, sembraste eso y estás cosechando eso. ¿Alguien me está siguiendo? Tus hijos ahora, tienes problemas con tus hijos, ya no le eches la culpa más a Satanás. La regaste de joven, los maltrataste, los dañaste. Ahora enfrenta tu realidad y métete a los pensamientos de Dios para que Dios comience a transformar lo que debe de hacer. Él va a modificar. La regaste en tu vida pasada, sea lo que sea. Si Dios te trajo hacia aquí, Dios te va a sacar de aquí. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Rey de Reyes. Gloria a Dios. Aleluya. Él es nuestro Dios. Mira, a Dios no le interesa el dinero físico, aunque el dinero físico también sirve, pero en realidad sabemos que a él no le interesa. Y yo escuchaba a un catedrático que decía, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Cuando yo escuchaba a ese catedrático explicando esta parte, conforme a Cristo Jesús, decía, sabes, yo creo y considero que no es que Dios te va a dar los paquetes de dinero, aunque ha dado dinero, aunque ha dado oro, aunque ha dado buenas dádivas a sus hijos para emprender lo que sea.
para construir el templo, para mover al pueblo de Israel, para ayudarte a salir de alguna deuda financiera. Sé que lo hace. Decía este catedrático, decía, sabes, lo que Dios te suple son buenas ideas, buenos planes, buenas estrategias. Fíjate nada más, no es el dinero líquido, y quiero que entiendas. Por eso la palabra dice, ¿sabes qué? Tienes que concentrarte en Dios, en los pensamientos, en Él. Y exactamente fue eso lo que ese día hice. Dije, pues Señor, pues ¿de qué me voy a agüitar? Si tú eres el que suples todo, si me has traído hasta acá, ¿alguien me está siguiendo? Yo quiero decirte que a veces en nuestra vida, por eso tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención. A veces la decisión, se me quedó muy grabado este comentario de mi esposa cuando dio una prédica. A veces la decisión es no tomar una decisión, es quedarte quieto, es esperar a que el árbol arda. A veces tendrás que ser quemado y dejar que Dios te dé nuevos retoños en tu vida. Éxodo 14:14, del 13 en adelante, dice la palabra, Moisés dijo al pueblo, no se atemoricen, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. Deja que suceda lo que ha de suceder. A veces tenemos que dejar que fluya, no detengas el proceso de Dios. Nunca más volverán a ver a estos egipcios, le dice Moisés. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. Solamente piensen en él. Segunda de Crónicas 20:17 dice, ustedes no tendrán que luchar en esta batalla. Quédense quietos en sus puestos y verán cómo el Señor los salvará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana a hacerle frente, que yo, el Señor, estaré con ustedes. Dale más grande la ofrenda de palmas. Él no te va a soltar, amado hermano. Él no te va a soltar. Salmos 46:10 dice, Dios dice, dejen de pelear, dejen de pelear. Por favor, escucha esta exhortación de parte de Dios. Deja de pelear. Él está peleando por ti. Deja de pelear. Es tiempo de soltar. Y acepten que soy Dios, dice la palabra. Todos me darán el honor, dice la palabra. Fíjate qué increíble y poderoso es esto. Yo gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. Sabes, yo estoy cerrando este mensaje y yo quiero darte una promesa. La Biblia dice que nosotros haríamos cosas aún mayores en el nombre de Jesús. Y obviamente que todo lo que obra para bien, todos los pensamientos de bien y no de mal, la única manera de que puedan funcionar son cuando tú los crees. De otra manera, no va a funcionar. De otra manera, eso se va a quedar quieto. Entonces, la palabra dice en Mateo 12:17, pero voy a leer del 20, dice la palabra en adelante, no romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha de la que apenas sale humo. Seguirá hasta que haga triunfar la justicia. Entonces todas las naciones pondrán su esperanza en él. ¿Me está siguiendo? ¿Sabes que estaba hablando el Señor? Estaba hablando de Jesús. Dice, no va a quebrar. No va a quebrar un solo hueso del Señor. Y ese pábilo que está humeando ahí, dice, no va a pasar, porque Él va a resultar victorioso. Y sabes, yo no sé, sea lo que sea que tú estés pasando ahora, ese pábilo que está humeando en ti,
esa ceniza que hoy literalmente está sintiendo que se pierde. Esa ceniza cuando una persona llegó, un empresario y me dijo en la oficina y me dijo, Rigo, ¿sabes? Yo quiero preguntarte algo. Quiero que me expliques cómo es que se le hace para salir de las cenizas. Explícame, explícame. ¿Por qué esa persona que había sido mi cliente por mucho tiempo se fue? Porque lo defraudé, porque le quedé mal económicamente. Y al paso de los años volvió y hoy es un grande amigo mío, al cual incluso mentoreo espiritualmente. Y me dice, ¿cómo se le hace para salir de las cenizas? Y es precisamente esta la respuesta que Dios te dice. No hay que salir de la ceniza. El Señor te va a sacar de ahí. El tronco está todavía en la tierra. Y mientras estés aquí en la tierra, Dios te va a levantar. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. Todos de pie. Y quiero invitar a la cena del Señor, por favor. Y que me le suba un poquito más a la música de fondo. No me apagues la luz, por favor. Dios haya hablado a tu corazón. Hoy Dios está tratando con cada uno de nosotros y nos está dando fortaleza para seguir adelante, para poder agarrar un respiro, para poder agarrar fuerza, para poder tomar energía, para espiritualmente seguir peleando la buena batalla, para no soltar la espada. No la sueltes, no te rindas, no te entregues. Todavía nos queda tiempo por pelear. Pero sabes, yo quiero llevarte a Primera de Crónicas del 29, capítulo 29, del 21 al 25. Y la Biblia dice la palabra, al día siguiente sacrificaron animales al Señor y ofrecieron al Señor sacrificios que deben quemarse completamente y sacrificaron 1000 toros, 1000 carneros, 1000 corderos. Se hicieron ofrendas de vino abundante, sacrificios por todo Israel. Ese día todos bebieron y comieron felices en honor del Señor. Por segunda vez proclamaron como rey a Salomón, hijo de David, y lo consagraron rey ante el Señor y nombraron sacerdote a Sadoc. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en reemplazo de su papá David y tuvo mucho éxito. Escucha esto. Todo Israel lo obedeció. Todos los jefes guerreros y los demás hijos del rey David prometieron ser leales al rey Salomón. El Señor hizo engrandecer enormemente a Salomón ante todo Israel y le otorgó el esplendor y la gloria que ningún otro rey tuvo antes que él en Israel. Sacrificio. Sacrificio que Jesús ya dio por ti. El cordero que quita el pecado del mundo en la faz de la tierra. Y yo lo he dicho así. Hoy creo fielmente que tenemos abogado y que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y tomamos esa cena, cuando tomamos esa copa o bebemos esa copa y comemos ese pan, lo queremos hacer dignamente. Sabes que lo estamos haciendo cada mes y no lo estamos haciendo cada semana porque deseamos que lo sagrado